Desde la creación de la tierra ha sido un campo de batalla entre Dios y Satanás. Dios llama a la humanidad a responder a su santa palabra y Satanás trata de atraer a toda la humanidad para que sigan sus mentiras. Algunos dicen que las perversiones satánicas son la verdad de Dios. Lamentablemente, algunos que profesan seguir la verdad de Dios se apartan de ella. Muchos pretenden ser discípulos de Cristo, en un momento u otro caen totalmente y se alejan de la verdad que alguna vez profesaron. Pero tales descarríos de la verdadera fe no son nada nuevo. Los ejemplos los encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Las Escrituras, además de indicarnos la gravedad de este pecado, también nos señala contundentemente que este pecado de la apostasía trae terribles consecuencias, no solo en esta vida, sino también en la venidera. Y la mayor de esas cosas, o la mayor de esas consecuencias, es el abandono total de Dios. Dios se aleja totalmente de todas esas personas y las entrega cada día más a su propia iniquidad. Estas personas recibirán el mayor castigo en el día del juicio y recibirán porque son los peores pecadores. Dice el Señor en Lucas 12, el Señor Jesucristo en Lucas 12, porque aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, y noten esto, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Según las palabras, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, el peor de los tormentos en el infierno está reservado para aquellos apóstatas, para todos aquellos que se apartaron totalmente de la verdad. Dice el autor de Hebreos, en cuanto al pecado de la apostasía, en Hebreos 10, 28 al 29. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Hermanos, entendemos por este texto que el adulterio, el hurto y el quebranto del día de reposo eran condenados por la muerte capital en el antiguo. Inclusive los hijos que eran contumaces y rebeldes recibían la muerte como su castigo por su pecado. Pero noten lo que dice, y eso es la retribución que recibieron los de aquel Antiguo Testamento, que tenía menos conocimiento de la revelación porque estaba en progreso. Pero dice el autor de Hebreos en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, es decir, la influencia santa, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Ahora, aquí no habla de una persona que fue santificada, librada del dominio del pecado, sino una persona que vive en la influencia de las cosas santas. Por ejemplo, un esposo creyente vive con su esposa que no es creyente, pero dice que por causa de ese creyente, ella es santificada en el creyente. O sea, está influenciada por la vida de este hombre que es santo, pero el recibir esa influencia hace que esta mujer que no es creyente pueda moderar la vida que lleva moralmente, pero no significa que sea salva. Por eso es que el castigo que recibe el que comete el pecado, hermanos, de la apostasía es peor que el castigo que recibe el más perverso de los pecadores. Ustedes recuerdan, hermanos, que Capernaum era una ciudad que había recibido la influencia de la palabra de Dios predicada por el mismo Señor. No había una ciudad donde el Señor mismo, hecho carne, había predicado, hecho milagros y hecho obras. Y sin embargo, esta ciudad la rechazó. ¿Y qué dice el Señor de esta ciudad que recibió tantos privilegios? Bueno, dice en Mateo 10:15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable, hermanos, noten eso, el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea que lo que está diciendo es que una persona que no conoce la verdad recibirá menos castigo que uno que, sabiendo lo que es verdad, aún así la rechazó. Aún expuesto a un verdadero evangelio, aún así lo rechazó y se obstinó por vivir a su manera.
No existe un pecado más grave, hermanos, que rechazar al Señor Jesucristo con un pleno conocimiento de quién es Él y cuál es su voluntad. Rechazar a Cristo es rechazar su palabra, es no someternos a su señorío, es decidir vivir nuestra vida conforme a nuestro criterio. Por eso dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:20, dice de estos hombres, ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y noten que aquí señala por el conocimiento, no que estas personas conozcan al Señor, sino que tienen un conocimiento acerca del Señor y Salvador Jesucristo. Pero dice que estas personas enredándose otra vez en ellas sean vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice que estas personas que escucharon la verdad, conociendo la verdad y decidieron vivir sus vidas o su manera, dice que el estado de ellos viene a ser peor que el primero. Porque mejor, note lo que dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Mejor que no lo hubieran conocido. Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Hay personas, hermanos, que pueden terminar en la apostasía. Y dice que ellos regresarán y su estado, su condición va a ser más lamentable, va a ser más triste, va a ser peor que la que estaba. Vemos entonces, hermanos, que el castigo para el apóstata es peor que para el más malvado de los pecadores. Noten esto. El castigo para una persona que se aparta de la verdad conociéndola, que rechaza la verdad y decide vivir su vida conforme a su propio criterio, dice que esta persona es peor que el más perverso de los pecadores. Por eso, en la enseñanza anterior comenzamos a tratar la advertencia que hace Pablo contra el pecado de la apostasía. Y en esta enseñanza solo tratamos un punto, el carácter de la apostasía. Y vimos que el término apostasía tiene una connotación de apartarse de o quitarse de la posición que originalmente ocupaba. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo en el versículo 1 del capítulo 4 de Timoteo, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice Pablo, dice el Espíritu de Dios, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos, dice Pablo, se van a apartar de esa fe, se van a apartar de las doctrinas bíblicas que profesaron creer por un tiempo y su estilo de vida fue conducido. Y en esta definición vimos dos componentes básicos que describen a la apostasía. En primer lugar, que la apostasía, para ser apostasía, requiere de un pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué requiere para ser apóstata? Una persona no puede apostatar a menos que tenga un conocimiento de la verdad. Es decir, nadie puede apartarse de algo si primero no se ha estado cerca de ese algo. Del mismo modo, nadie puede apartarse de la verdad si primero no se ha estado cerca o se ha tenido contacto con esa verdad. Estas personas profesaron creer por un tiempo en la verdad y su estilo de vida fue conducido por esta verdad, pero finalmente se apartaron de ella. De hecho, vivieron esa verdad en la carne, nunca en el espíritu, porque estas personas estaban muertas espiritualmente. Pero tarde o temprano, hermanos, todos aquellos que no han sido transformados por el poder de Dios saldrán a la luz. Van a manifestarse que todos los que están con nosotros no son de nosotros. En segundo lugar, la apostasía demanda no solamente un pleno conocimiento, sino un rechazo voluntario a ese conocimiento de la verdad que se tiene. No solamente un conocimiento, sino un rechazo, digámoslo así, deliberado y voluntario a esa verdad. Es decir, estas personas voluntaria y deliberadamente decidieron apartarse de la verdad porque no les importa el evangelio. Hay pecado que se comete por ignorancia, es decir, no porque no conozca el mandamiento, sino que la persona en su debilidad cae en ese pecado. Y hay pecado que se comete por una persona que insolentemente dice que no le importa, hermanos, el evangelio que conoce. Es un pecado cometido con insolencia, eso es apostasía. Pero noten, yo no estoy diciendo que el que comete un pecado por ignorancia es inocente, no, es culpable. Pero es más culpable el que teniendo conocimiento aún así rechaza ese conocimiento que tiene. Para pecar, esas personas no sienten ninguna carga cuando pecan, como lo hacen los verdaderos creyentes. Hermanos,
Si usted quiere examinar su corazón en esta mañana, de hecho, esta predicación es con el fin de examinar si usted es un verdadero creyente. Dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si ustedes están en la fe, a menos que resulten que siendo reprobados, que no sean lo que ustedes pensaban ser. Porque lo que estoy diciendo, hermanos, es que si usted, aún sabiendo la verdad de lo que usted debe de hacer, los mandatos y las ordenanzas de Dios, y usted los quebranta y no le duele el corazón y no se siente mal en su conciencia, es quizá porque usted está muerto espiritualmente. Esta persona, porque la persona que no ha sido transformada por el corazón, por el poder de Dios, tiene un corazón de piedra. A ellos no les importa lo que Dios piense de lo que ellos hacen. A ellos no les importa si quebrantan un mandamiento tan claro y explícito de la palabra, no les importa. Y aquí podemos decir con toda seguridad que ningún creyente puede apostatar de la fe. Los impíos lo harán, pero un creyente jamás apostatará de la fe. Porque así lo afirma la palabra de Dios. Por cierto, esto es imposible para un creyente. No por él mismo, sino por lo que Dios hace en él. Dice Jesucristo en Juan 10:27, hablando de los suyos. Dice algo muy importante, pero noten lo que dice el texto. Mis ovejas oyen mi voz, es decir, me obedecen a lo que yo digo. Y yo las conozco y me siguen. Yo las amo y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos unos. Pero noten que hay varias cualidades de estas ovejas. Ellas obedecen lo que Dios dice. Ellas obedecen lo que Jesucristo manda. Ellas no son desobedientes, ellas escuchan el mandamiento de Dios y ellos dicen, debo hacerlo. Y el día que ellos quebrantan esto se van a sentir mal porque su corazón es un corazón de carne. Pero en segundo dice que nadie las podrá arrebatar de mi mano. Es decir, ellos nunca podrán caer y apartarse del Señor ni apartarse de la verdad porque el Dios los cuida. Están en las manos de Dios y nada los puede arrebatar de la mano de su Padre. Así que si entendemos que alguien se perdió, no significa que perdió la salvación, sino que esa persona nunca fue salva. Esa persona no tuvo un corazón para desear cumplir los mandamientos ni para querer escuchar la voz de Dios con obediencia. De hecho, una de las marcas del cristianismo verdadero es que un cristiano obedece, porque la fe nos lleva a obedecer a Dios de todo corazón, a pesar aún de los sufrimientos que puedan venir por esa obediencia. Así que todos los verdaderos creyentes nunca se apartarán de la verdad, nunca. El Dios Trino se ha encargado de preservar a los suyos para que ninguno de ellos pueda caer en apostasía. Ahora, usted dirá, no es solamente apartarse de una iglesia, sino acercarse a una mentira que parece una verdad. Cambiar la apostasía no es solamente, hermanos, apartarse de la verdad, sino cambiar la verdad de Dios por una mentira o un falso evangelio. Pero los cristianos, los verdaderos creyentes, ellos perseveran en la verdad. ¿Sabe por qué? Porque Dios los preserva hasta aquí. Ellos perseveran en las cosas de Dios, mantienen, continúan creciendo, cada día crecen, son mejores porque Dios los preserva. No obstante, el propósito de esta advertencia, hermanos, que estoy haciendo es animar al creyente a cumplir con sus deberes. Si bien, si usted es creyente, el deseo mío es que usted se anime a cumplir con lo que Dios ordena. Porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y Dios es el que preserva al creyente, pero el creyente es quien persevera. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Perseverar. ¿Qué es lo que Dios hace para que nosotros podamos cumplir esto? Nos preserva. Por un lado, Dios es soberano y en preservarnos, y por otro lado nosotros los creyentes somos responsables en perseverar. Entonces, habiendo visto el carácter de la apostasía, veamos en esta mañana nuestro segundo punto, la certidumbre de la apostasía. La certidumbre de la apostasía. Hermanos y amigos, no hay desgracia más lamentable que las que sufren muchas congregaciones bíblicas por causa de la deserción de miembros. El peor sufrimiento que puede destrozar el corazón de un pastor surge de los falsos hermanos que son traidores a la fe, que nos abandonan. Y esto perturba también, hermanos, el alma de muchos de hermanos que no logran asimilar cómo alguien que estuvo en medio nuestro ahora no esté con nosotros.
Algunos hermanos se asombran, pero ¿por qué si escuchó la verdad con nosotros? Si estuvo con nosotros oyendo lo mismo que nosotros oíamos, ¿por qué este hombre o esta mujer terminaron lejos de nosotros? Dice Juan, porque no eran de nosotros. Y si hubieran sido de nosotros, estarían con nosotros. Por eso Pablo, sabiendo que esto iba a ocurrir, porque esto va a ocurrir, de hecho, de aquí va a ocurrir, va a seguir habiendo deserciones en esta congregación. Pablo le dice a Timoteo que en lugar de ver la apostasía como algo que atenta contra la veracidad de la fe, nosotros debemos ver la apostasía como un hecho que más bien lo confirma. Ya que cuando alguien apostata de la fe, sencillamente está confirmando lo que la Biblia de manera explícita enseña. Dice que el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Así que esto no nos debe sorprender. Si en la iglesia muchos se van a apartar de la verdad, no nos sorprenda, porque el Espíritu Santo de Dios había profetizado de antemano estas cosas, que estas cosas iban a ocurrir. Y aunque la apostasía debe entristecer y afrentar a los creyentes, no debe sobrecogerlos, no debe sorprenderlos. Esta advertencia fue hecha claramente para que nadie se sorprenda cuando alguien apostate de la fe, cuando muchos se van de nosotros. Y no solamente aquí en este texto se hace esta advertencia, también en otros textos de la Biblia, la Escritura, podemos ver un sinnúmero de advertencias que hallamos contra la apostasía o contra estos hombres que se van a levantar de entre nosotros. Como en Hechos 20, 29 al 30, cuando Pablo llama a los pastores, precisamente de la iglesia de Éfeso, que él está escribiendo esta carta. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, que Pablo está despidiéndose de estos pastores para irse a otro lugar, pero antes de irse le da una solemne advertencia? Dice en Hechos 20, 29 al 30, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, cosas malas, para arrastrar tras así a los discípulos. No solamente, hermanos, se levantarán unos en contra de la verdad, sino que enseñarán esas mentiras y arrastrarán a muchos a esas mentiras. Pero esto era necesario para que se notara que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Eso es como, hermanos, como si Dios quiere que un árbol dé buen fruto, lo va a podar y va a cortar las ramas que no dan fruto y las va a echar al fuego. Eso es una manera de decirlo, como el Señor Jesucristo dijo de la vid verdadera. Así que lo primero que vemos aquí es que la apostasía es predecible, pero también inevitable. La apostasía es algo que es predecible, o sea, va a pasar aquí y va a continuar pasando, hermanos. No podemos evitar esto. Toda iglesia bíblica en el mundo y a través de la historia va a experimentar deserciones de falsos creyentes. Y se van a levantar de nosotros falsos maestros que enseñarán doctrinas erróneas. Entonces, esto es inevitable, es predecible, como lo muestra la revelación del Espíritu en las Escrituras, para que eso no nos coja desprevenidos. Siempre habrá quienes responden temporalmente al Evangelio, pero no tienen verdadera fe en Dios. Hay personas, hermanos, que empiezan entre nosotros. Nosotros muchas veces nos engañamos cuando vemos a una persona al principio animada, congregándose, reuniéndose, estando con nosotros, y pensamos que esa persona va a estar con nosotros, pero muchos terminan lejos de nosotros. Así que no deberíamos asombrarnos, hermanos, cuando se apartan. Más bien deberíamos recordar las solemnes palabras del apóstol Juan en primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero note lo que dice aquí, verbo presente. Pasado. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí sí habla de presente. No todos los que están con nosotros ahora son de nosotros. Ahora, ¿de dónde más que de la iglesia podían salir estos apóstatas? Si no hubieran estado en ella, no podían haber salido de ella. Tienen que estar en ella para poder salir de ella. De hecho, muchos de ellos fueron miembros de la iglesia. Y aún en tiempo presente, algunos en medio nuestro finalmente terminarán
rechazando la verdad de Dios. Y hermanos, y lo digo de todo corazón, que esto es triste, pero yo sé que de medio nuestro, muchos de aquí terminarán un día sin nosotros y apartándose de la verdad del Señor. Por eso es que también dice Pablo más adelante, pero no quiero hablar de eso, muchos abrazarán doctrinas de demonios, apartarán de la fe, pero abrazarán doctrinas de demonios. Pero como dice Juan, salieron de nosotros que se manifestase, para que se manifestase que no todos son presentes de nosotros, así que no es extraño que esto ocurra. Así que el Espíritu del Señor ya no lo ha advertido en su palabra, pero aquí Pablo nos señala también el marco del tiempo de la apostasía, el marco del tiempo de la apostasía. Y el apóstol Pablo define el marco del tiempo de la apostasía como ¿cuándo ocurrirá eso? Esta profecía, ¿cuándo se cumplirá? En los postreros tiempos. Dice Pablo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, pero este es un tiempo que Pablo llama los postreros tiempos, no está limitado como algunas personas piensan, bueno, eso será al final cuando venga Cristo o antes de que venga Cristo o el anticristo, no. Lo que está diciendo es que este periodo, estos postreros tiempos, es la primera venida de Cristo que dio inicio a los postreros tiempos. Es decir, los postreros tiempos es el periodo entre la primera venida de Cristo y su segunda venida de Cristo. Todo ese periodo que estamos viviendo ahora nosotros es donde se va a cumplir lo que el Espíritu Santo dice que llegará a los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe. Primera de Juan 2:18 apoya este hecho cuando sencillamente dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuándo empezó eso? Cuando Cristo vino. Y en Primera de Pedro 1:20, Pedro afirma que Cristo se ha manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que la manifestación de Cristo está hablando de que ya estamos en los postreros tiempos. Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice en Hebreos 1:2 que Dios dice, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Y en Hebreos 9:26 dice que ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez y para siempre, y está hablando de su expiación, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que desde la primera venida de nuestro Señor hasta su segunda venida, en toda esta época de la iglesia habrá apostasía. ¿Y sabe qué? Y aumentará hacia el final. O sea, entre más avancemos en ese periodo de tiempo, la apostasía va a aumentar. Cuando dice el Señor Jesucristo en Mateo 24:12, que el amor de muchos se enfriará. Esta es la certidumbre de la apostasía. En estos postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Entonces, hermanos, habiendo visto entonces el carácter de la apostasía, la certidumbre de la apostasía, veamos ahora en tercer lugar el desarrollo de la apostasía. Hermanos, ¿cómo es el proceso o el desarrollo? ¿Cómo una persona comienza? Y yo lo que quiero mostrar es cómo una persona comienza a caer en esto. Y cuáles son los síntomas, las señales de que una persona está comenzando a apostatar. Bueno, primeramente esto. ¿Cómo se empieza el desarrollo de la apostasía? Se empieza a apartar el oído de la verdad y prestar oído a las falsas enseñanzas. Noten que lo primero, cómo se desarrolla la apostasía, se empieza apartando el oído de la verdad y a prestar oído a las falsas enseñanzas. El término escuchar en este texto expresa algo como más que escuchar algo, porque de ser así, muchos ya habrían apostatado. Mire que no estoy hablando, hermanos, simplemente de escuchar algo, porque de ser así, muchos pues ya veríamos, bueno, apostatamos porque ya escuchamos. No, significa asentir, dedicarse a, aferrarse a algo. Y el tiempo presente muestra que los apóstatas se aferran continuamente a las falsas enseñanzas. No es que las escuchen. Yo sé que muchos han entrado, por ejemplo, a la internet y sin quererlo han escuchado o han prestado atención a enseñanza falsa, ¿no? Pero eso no es apostatar. No, apostatar es que usted las escucha y usted dice, sí, estoy de acuerdo con esto. Las abrazo. Yo creo que esto es así. Así que rechazan la verdadera enseñanza y abrazan la falsa enseñanza. Esa es la manera, pero eso comienza en el corazón, cavilando, y la persona
pensando y cambiando la verdad de Dios por la mentira. Este término lo encontramos en 1 Timoteo 1:4, donde se nos dice que el apóstol había dejado a Timoteo en Éfeso para que Timoteo, con la autoridad delegada por el apóstol Pablo, mandase a algunos que no enseñasen, note eso, que no enseñasen diferente doctrina ni presten atención. Ese es el mismo término. Noten que él dice que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, o sea, de la verdad, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Ahora bien, estos falsos maestros que Pablo le está señalando a Timoteo, es que esos hombres hablaban de cosas que no sabían, de cosas que ellos inventaban. No hablaban del pecado, no confrontaban, no hablaban de confrontar la vida de pecado de la persona, a humillarlo con la palabra. No, ellos no hablaban de eso. Ellos hablaban de cosas curiosas, de genealogías interminables, diciendo, ustedes sabían que Adán y Eva tenían 5 dedos y ellos tenían las membranas pegadas en los dedos, y la gente decía, wow, eso no lo sabía. Y eso a la gente le gusta escuchar. ¿Por qué? Porque salen aprendiendo. ¿Qué aprendiste hoy? No, que Adán tenía los dedos pegados y Eva también. Pero la pregunta es, estos hombres, esta enseñanza producía convicción de pecado, traía justicia, repulsión, humillaba el corazón de los pecadores. Desde luego que no. Por eso les gustaba estas enseñanzas, porque los llevaba a alimentar su curiosidad, pero no confrontaba su vida de pecado. Y estos falsos maestros que le dice a Timoteo, dígale, mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni que presten atención. Es el mismo término que Pablo utiliza aquí. Pero este término también lo encontramos en 1 Timoteo 4:13. Por eso dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, ese término de ocuparse es que hay personas que se ocupan en las falsas enseñanzas. Así que escuchar a espíritus engañadores significa que estos hombres que habían estado bajo la influencia de la verdad del evangelio, ahora se han estado bajo otra influencia, a otra clase de influencia. No sé si ustedes escucharon estos días en internet, por ahí deambulaba una noticia supuestamente profética, una enseñanza falsa de que el hecho de que Donald Trump quedara de presidente de los Estados Unidos, ahora él era el anticristo. Y entonces que por lo tanto la última profecía se había cumplido, y hay muchas personas recibiendo tal enseñanza. Pero esas enseñanzas solamente, hermanos, es pura especulación y mentiras que no confrontan para nada la vida de una persona. Estaban asintiendo a las falsas enseñanzas y de esta manera se estaban exponiendo a una doble amenaza. Cuando usted se expone a estas enseñanzas, de hecho, los falsos maestros son, mire, ellos son muy enfocados y hablan mucho de la segunda venida, pero casi nunca hablan de la primera venida. No hablan de la obra de Cristo en la cruz, pero sí hablan todo momento de la segunda venida de Cristo y de las señales de la segunda venida de Cristo. Identifiquen los falsos maestros. Por ahí ellos siempre se enfocan en esto. Y hay que hablar. Yo no digo que la segunda venida de Cristo no es una enseñanza, pero hermanos, para entender y apreciar la segunda venida de Cristo, debemos apreciar primero la primera venida de Cristo. Por un lado, ahora, esas personas al exponerse a estas enseñanzas se estaban exponiendo a una doble amenaza. Por un lado, estaban descuidando la verdad de Dios, que es el medio que Dios usa para traer fe a nuestro corazón y también para aumentar nuestra fe. Las cosas curiosas no alimentan nuestra fe, sino la curiosidad, pero esto alimenta nuestra fe. Y la fe viene, ¿sabe? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si usted quiere crecer en fe, aumentar la fe, entonces usted debe exponerse a la predicación fiel de la palabra de Dios. Recuerden que Pablo está hablando aquí en el contexto del ministerio de la piedad. ¿Y qué es el ministerio de la piedad? La predicación del evangelio. Pero el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Él está hablando que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la verdad? El mensaje central, el misterio de la fe, que Cristo se hizo carne, vino a salvar a los pecadores. Pero algunos dejarán estar bajo la influencia del ministerio de la piedad, de la verdad de Dios, dejarán de estar
de la verdad de Dios, que es la única que puede generar piedad en una persona, y como únicamente la verdad puede producir piedad, esos apóstatas empezarán a alejarse de oír y de estar bajo la influencia de la verdad. Y comenzarán a estar bajo la influencia de falsas enseñanzas. Dejarán la verdad y se irán a las falsas enseñanzas, de manera que el desarrollo de la apostasía empieza ¿dónde? Apartando el oído de la verdad. Y por otro lado, exponiéndose abiertamente a la falsa enseñanza usada por el enemigo para toda clase de mal. Exponiéndose abiertamente a la falsa enseñanza usada por el enemigo, esa es la otra consecuencia. Hermanos, la falsa enseñanza no es una cosa ligera. En la conclusión del Sermón del Monte, Cristo dijo a los suyos: guardaos de los falsos profetas. Y el apóstol Pablo en Gálatas 1:15 nos dice que si un ángel del cielo nos anuncia otro evangelio del que hemos oído, ¿sabe qué dice? Sea maldito ese ángel, sea maldito. Porque lo que nos está enseñando es un extravío de la verdad. Y en Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y Romanos 16:17 dice Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Hermanos, no es algo que tenemos que tomar a la ligera, con ligereza exponernos a las falsas enseñanzas. Esto no es un juego. Únicamente la verdad produce y estimula la vida de piedad y santidad, de modo que la apostasía empieza desarrollándose cuando descuidamos la palabra de Dios y empezamos a prestar oídos a las distintas enseñanzas falsas. Por eso Moisés, dándoles instrucciones al pueblo para que se guarden de la apostasía, en Deuteronomios 13:1, nos dice lo siguiente. Noten lo que dice: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. Y un texto que nos enseña el desarrollo de la apostasía es el Salmo 1, el que precisamente cantábamos en medio de la oración. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Noten cómo una persona comienza a caer en la apostasía. Primero, escucha el consejo del malo. Dice, ese hombre comienza a escuchar palabras de los malos. Luego pasa a caminar la senda de los pecadores, es decir, comienza a vivir conforme a esa enseñanza falsa. Y en tercer lugar, termina en sillas escarnecedores, es decir, terminan uniéndose con los que se burlan abiertamente de Dios. El que terminó en la apostasía comenzó escuchando ¿cómo? El consejo o las enseñanzas de los malos. Y el autor de Hebreo advierte de esta manera en Hebreos 2:1 diciendo: por tanto, es necesario que con más diligencia, noten lo que dice, atendamos a las cosas que hemos oído, pongamos atención a lo que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Y la palabra deslizar aquí, hermanos, es para un barco que está en el puerto. Ustedes han visto esos barcos que están en el puerto y no se van, ahí se quedan quietos, ¿no? Pero sutilmente le vamos quitando las amarras y las olas comienzan a alejarlo del puerto poco a poco, por lo que el barco termina lejos, que ya no puede regresar. Así que la apostasía empieza su desarrollo descuidando la palabra de Dios. Por tal razón, más adelante nos exhorta el autor de Hebreos a velar por el estado espiritual de nuestros hermanos en la fe. Leamos Hebreos 3:12 al 13. 3:12 al 13. Dice él: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y lo que se está diciendo aquí es que un creyente no solo tiene la responsabilidad de prestar cuidadosamente atención a la predicación y a la lectura
de la palabra de Dios, sino también de cuidar de su estado espiritual de los hermanos de la fe. Y si es posible, cada día, mientras haya tiempo para que su corazón no sea endurecido y caiga en apostasía, él debe estudiar, él debe exponerse a la palabra. Y en el capítulo 10, el autor de Hebreos nos da la misma advertencia. Noten esto, Hebreos 10, 24 al 25. Hermanos, podríamos decir que el libro de Hebreos, o la carta de Hebreos más bien, la médula que está manejando el autor es la apostasía. Es como si nos dijeran en esa carta, cuidado con apartarse de la verdad que ustedes han escuchado. Por eso él dice así en Hebreos 10, 24 al 25. Note lo que dice. Y considerémonos unos a nosotros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A lo que Dios nos manda, a hacer lo que Dios nos manda. Pero motivados ¿por qué? Por el amor. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es como si el autor dijera, hermanos, no dejen de congregarse, ya que dejan de recibir la influencia de la predicación del evangelio, además que se están perdiendo la oportunidad de estimularse unos a otros en amor y a las buenas obras. Y esto es importante que lo hagamos porque nos dice en el versículo 26, note lo que él dice del 26, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una persona que se ausenta de la enseñanza pública, su corazón se va a endurecer y tarde o temprano terminará fuera de los caminos del Señor. Esto es necesario hacerlo antes de que el pecado de la apostasía sea cometido y ya no haya más que hacer, porque vendrá, dice el Señor, si escuchares hoy mi voz por medio de la predicación, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es endurecer el corazón? Está resistiendo lo que Dios nos está mandando. Si yo dejo de hacer lo que sé que tengo que hacer, mi corazón se va a endurecer. Y no hay más remedio. Una vez el corazón se endurezca, no hay más remedio para esto. Aquí vemos la importancia de la asistencia a los cultos, es porque la apostasía empieza su desarrollo en una persona con el descuido de sus devociones personales, pero la primera manifestación pública que una persona está apostatando de la fe es que esta persona es reacia a congregarse fielmente a los cultos de la iglesia. Y por eso la responsabilidad de un miembro de Cristo es la de amonestar a un hermano que está cometiendo esa falla y llamarlo a la cordura por su bien. Porque él dice, sabiendo esto, porque si pecaremos voluntariamente, si ustedes sabiendo esto, pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. No hay más remedio. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Este es el síntoma. Si usted ve que eso está sucediendo en su vida está en peligro, está en riesgo. Va a llegar un momento en que dice, yo no quiero nada de Dios. O cambia el evangelio que le confronta su corazón y su pecado y recibe un falso evangelio que le llama a alimentar sus placeres carnales, a escuchar lo que usted quiere oír. Es que recuerden, ellos se apartaron de la verdad para escuchar otras mentiras. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Por qué no confrontar? ¿Por qué no quisieron vivir en la verdad? Porque confrontaba su vida. Porque desacomodaba su vida y porque su vida era llevada a morir a su propio placer y a su propia voluntad. Entonces podemos ver que la apostasía empieza su desarrollo descuidando la palabra de Dios y dando oído a las falsas enseñanzas. Pero ahora Pablo pasa a decirle a Timoteo que estas falsas enseñanzas tienen, ¿sabe qué? Un origen demoníaco. Son doctrinas de demonios. Hermanos, hay muchas doctrinas disfrazadas de verdad, pero son demoníacas. Obviamente, para que reciban un billete falso, tiene que parecerse mucho al verdadero, tiene que tener algo de verdad para poder ser aceptado.
Y precisamente eso es lo que hace el demonio, disfrazar la mentira de verdad. Hay un camufle, está camuflado. Dice, pero ahora Pablo pasa a decirle que estas falsas enseñanzas tienen un origen demoníaco. Versículo 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, como escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, no se está hablando de doctrinas acerca de demonios, sino de enseñanzas hechas por ellos. Satanás y sus agentes han elaborado toda clase de doctrinas engañosas para confundir y engañar. Alguien dice, pero pastor, ¿usted cómo va a saber tantas religiones que hay en el mundo? Bueno, la Biblia no dice que hay muchas, sino solamente dos, la falsa y la verdadera. Así que recibir la falsa enseñanza que contradice la verdad de la Biblia es ser enseñado por los demonios y poner la mente y el alma en peligro. Por ejemplo, hermanos, doctrinas, por ejemplo, como los mormones, son doctrinas de demonios. ¿Ustedes saben que ellos enseñan que Cristo es primo hermano de Satanás? Es su doctrina. Los testigos de Jehová es otra doctrina de demonios. Los adventistas del séptimo día son otra doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque ellos prohíben alimentos que Dios dio para que con acción de gracia los tomáramos. Y vamos a mirar que más adelante Pablo aquí dice que esas doctrinas que prohíben comer ciertos alimentos son doctrinas de demonios. De hecho, las doctrinas que prohíben casarse también son doctrinas de demonios. Y usted ya sabe a qué religión me estoy refiriendo. Entre otras, tienen su origen satánico. Mire que no estamos hablando de cultos satánicos en sí, sino de religiones pseudocristianas. Es decir, eso es escuchar doctrina de demonios. De esta manera es como empieza a desarrollarse la apostasía. Pero estas falsas enseñanzas demoníacas, ¿sabe qué? Ustedes, por ejemplo, nadie es que escuche un demonio como tal. Nadie puede decir, bueno, se me apareció el demonio y me enseñó algo. No. Pero estas falsas enseñanzas demoníacas son presentadas por agentes humanos. Es decir, la dificultad para identificar a Satanás es que jamás Satanás actúa abiertamente, sino que usa agentes humanos para propagar el engaño. Él utiliza a hombres. Por eso muchas veces se cae en el engaño. Dice Pablo, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, es decir, enseñanzas de demonios, por hipocresía de mentirosos. O sea que estos hombres, ¿cómo le llama la Biblia a estos falsos maestros? Hipócritas, mentirosos. Los demonios usan esos engañadores humanos, a esos falsos maestros. Por eso es que muchas veces no podemos descubrir quién está detrás de estos hombres, pero hay espíritus engañadores. Pablo dice, estos maestros de la mentira que son hipócritas porque estos hombres esconden la verdadera pretensión de sus corazones. Hermanos, ¿cuál es el deseo de los hombres impíos? El amor a este mundo, el amor al dinero. Y todos lo hacen, su falsa enseñanza, para tener esto. Dice John MacArthur, de estos falsos maestros de la mentira, dice, pudieran ser guías religiosos y parecer externamente buenos y devotos. Noten que ellos tienen apariencia de piedad. Pudieran enseñar en un prestigioso seminario cristiano o en una notable universidad cristiana, pudieran pastorear una iglesia o escribir un libro y comentarios teológicos. Y aunque tengan una máscara de religión o incluso el cristianismo y usen una máscara de piedad, no sirven a Dios sino a Satanás. Ellos blasfeman de Dios, reciben la enseñanza de tales hombres, o recibir más bien la enseñanza de tales hombres no tiene valor redentor y trae como resultado estar expuesto a la gangrena espiritual. Ustedes recuerdan lo que Himeneo y Alejandro, ¿no? Ellos enseñaron que Cristo ya había resucitado, que la resurrección, ya se había efectuado. Cristo sí había resucitado, pero que la resurrección de los cristianos ya había sido llevada a cabo. Y en nuestro tiempo, hermanos, abundan muchos falsos maestros cuya motivación es el amor al dinero. ¿No estamos viendo eso? ¿Qué es usted ve la motivación clara, pero la gente no lo puede ver, que el deseo de ellos es el amor al dinero.
Dice Pablo en 1 Timoteo 6:3 que estos maestros de mentira toman la piedad como fuente de ganancia. Dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el misterio de la piedad, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, note esto, y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice? Apártate de los tales. Porque en el versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse, note esto, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. ¿Qué se extravian de la fe? Apostasía. O sea que estos falsos maestros, no solamente ellos apostataron, sino que llevaron a otros a apartarse de la fe. ¿Sabe qué? Llevándolos a codiciar el dinero. ¿No es así en muchas congregaciones hoy? Ven y pacta con el Señor 100,000 pesos y de Dios te dará 1,000,000. Y la gente corre y cree eso. Pero su corazón, en vez de mortificar la codicia, que hay que mortificarla, la alimentan. Y estas personas no están contentas cuando el Señor dice, están contentas con lo que tiene, con que tengamos sustento de abrigo, estemos contentos con esto. O sea que sus enseñanzas van en contra de una cualidad del carácter cristiano, el contentamiento, y en vez de alimentar el contentamiento, al contrario, lo van en detrimento, y lo que están alimentando es la codicia del corazón. Y usted va a escuchar a estas personas, dice, pero nosotros no debemos conformarnos con lo que tenemos, porque debemos ser ricos, porque somos hijos del Rey de Reyes. ¿Han escuchado esto? Son enseñanzas, doctrinas de demonios. Pero esto es lo que muchos quieren oír. Estos maestros del error también tienen que cauterizar la conciencia. La conciencia, hermanos, es el tribunal interno que acusa o defiende de acuerdo a las convicciones que tengamos. Por ejemplo, noten esto. Robar es malo, lo que es una convicción buena. Cuando usted robe, ¿qué pasa? Como usted sabe que robar es malo, ¿cómo lo va a acusar la conciencia? ¿Usted cómo se va a sentir? Se va a sentir mal porque la conciencia ha sido convencida que robar es malo. Si para usted el día del Señor es un día sagrado, lo cual es una convicción bíblica, cuando usted viole el día del Señor se va a sentir ¿cómo? Mal, porque su conciencia ha sido convencida por Dios de que eso es lo que usted debe hacer, pero si usted no lo hace, está mal. Pero si usted cree que el día del Señor es un día como cualquier otro, usted puede violentar el día del Señor y no va a sentirse mal. Ese es el problema. Ahí van endureciendo la conciencia. Así que la conciencia es ese tribunal interno que nos acusa o nos defiende a la luz de las convicciones que nosotros tengamos. Una persona cauteriza su conciencia de la siguiente manera. Hermanos, pero no olvidemos, hago un paréntesis aquí, que estamos hablando de personas que se están exponiendo constantemente a la verdad. Bueno, así es que comienza a cauterizarse la conciencia. La verdad quiere movernos a la piedad. Note eso. Usted está escuchando una predicación y quiere moverlo a agradar a Dios, a la vida de piedad, pero ellos resisten una y otra vez hasta que llega el momento en que la conciencia se cauteriza, es decir, ya no se siente mal cuando está haciendo lo malo. ¿Sabe por qué? Porque esa persona dice, eso no es así. Yo no creo que esto es así. Entonces esa persona acalla y silencia la conciencia. Y al cauterizarse la conciencia de ellos, solo les queda dos caminos. Noten esto. ¿Cuáles son las dos únicas vías que le quedan a esta persona cuando resiste la verdad? Bueno, o niegan la verdad que los acusa. ¿Por qué la niegan? Porque los acusa. O la cambian por una distorsión de la verdad. Esas dos opciones. ¿Qué hace la persona cuando está exponiéndose a la verdad? Ella tiene dos caminos. O niega la verdad que lo acusa, esto no es así. O cambian por una distorsión de la verdad. Sí, esto es así, pero no es tan así. Esa es la mente de muchos. Yo creo que esto es así, pero tampoco es tan así. O dicen, no, esto no es así completamente. Así que cuando una persona empieza a ser molestada por el evangelio y como esa persona no está dispuesta a obedecer lo que se le ordena necesariamente, esta persona tiene que cambiarla por una distorsión de la verdad o anularla. Son personas hipócritas y que tienen la conciencia cauterizada. Por eso
endurecieron, por eso ya no se sienten mal. Eso fue lo que le sucedió a Himeneo y Alejandro. En 1 Timoteo 1:18 dice, note eso, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Note eso, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Sabe cómo se mantiene una buena conciencia? Haciendo lo que se profesa creer. Es decir, si esto es lo que yo debo hacer, esto voy a hacer, eso es una buena conciencia. Una mala conciencia es que sabe que es lo bueno, pero hace lo contrario a lo bueno. O la calla, como decíamos ahora. Desechando, entonces dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando. ¿Quién desechó la conciencia? Himeneo y Alejandro, que eran los falsos maestros, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Noten la versión Nueva Traducción Viviente de este mismo texto que acabé de leer. Dice, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron en tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien la batalla del Señor. Pero noten el versículo 19, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. ¿Qué significa? Que no haya nada que te acuse. Pues algunas personas, ¿qué pasó? Desobedecieron a propósito. Desobedecieron, es decir, a propósito, conociendo lo que era bueno, sin embargo, a propósito, lo desobedecieron, lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. ¿Terminaron dónde? Fuera de los caminos de Dios. Versículo 20, Himeneo y Alejandro son dos ejemplos, hermanos, de estos hombres que cauterizaron su conciencia. Son los que usa Satanás para apartar a algunos de la fe. Porque estas personas, hermanos, no solamente se apartan, sino que van a intentar apartar a otros. De manera que el desarrollo de la apostasía comienza cuando una persona deja de estar bajo la influencia de la palabra de Dios y se pone bajo la influencia de la falsa enseñanza. Así que hemos visto el carácter de la apostasía, la certidumbre de la apostasía, el desarrollo de la apostasía. Veamos por último, para terminar, el contenido de la apostasía. Aquí en este punto vamos a ver cuáles son las enseñanzas que reciben los apóstatas. Hermanos, los falsos maestros, como instrumentos de Satanás para apartar a algunos de la fe, utilizan lo siguiente. Dice versículos 3 y 5. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que los apóstatas se apartarán de la doctrina, de la sana doctrina, para seguir enseñanzas ascéticas, particularmente de la iglesia de Éfeso de ese tiempo. Esos engañadores se estaban centrando en lo que parecían dos enseñanzas de menor importancia. Esa espiritualidad exigía no casarse y abstenerse de alimentos, como es típico del engaño satánico, ¿no? Ambas enseñanzas tenían elementos de verdad. Es decir, si tú quieres ser espiritual, no dejes que el café te manche el alma, como los adventistas, ¿no? No pueden tomar café porque les mancha el alma. O algunos que no te cases para que no contamines tu espíritu. Bueno, hermanos, estas son doctrinas de demonios. No hay nada de malo en permanecer solteros, sí, si tienen don de continencia. Dice la Biblia, dice Pablo, y si tal estado pudiera ayudar al servicio espiritual, dice Pablo que se queden así, como dice Pablo en 1 Corintios 7, 25 al 35, simplemente apúntenlo, donde honra a los que Dios destina para ser solteros, porque no todas las personas se hicieron para casarse. Pablo, de hecho, no se casó porque Dios le dio ese don, pero noten que la vida de él fue una vida de servicio al Señor. Ahora, ni tampoco ayunar es malo, es algo muy bueno que debe acompañar la oración. Pero el engaño está en ver esas cosas como esenciales para la salvación, es decir, que un alimento me hace perder la salvación o un alimento me hace ser más santo. No, la idea de medios humanos para la salvación es un distintivo de toda religión falsa. De esta falsa doctrina podemos extraer las siguientes enseñanzas. En primer lugar,
La mente carnal se asocia más fácil con las enseñanzas carnales. La mente carnal se asocia más fácil con las enseñanzas carnales. Hermanos, el impío no tiene un espíritu que refrene lo que hay en su corazón. Entonces, él va a tratar de suplir todos los apetitos de la carne. Entonces, ¿qué hace? Se expone a esas falsas enseñanzas porque precisamente eso es lo que alimenta su carnalidad que le manda. Así que el apóstata, al no ser convertido, su mente es un carnal y se asocia más fácil con las enseñanzas carnales porque para él es más fácil vivir a la luz de las ceremonias externas que obedecer las demandas del Evangelio de Jesucristo. Es decir, Juan Calvino dice lo siguiente: esto no lo hacen sino los hipócritas, quienes a fin de poder violar impunemente esa justicia del corazón que la ley demanda, se esfuerzan por encubrir su perversidad interior mediante esos ritos externos, como vemos, con los cuales se describen a sí mismos. Es decir, estas personas dicen, bueno, yo sé que la conciencia me está acusando y ellos dicen, no quiero que la conciencia más me acuse. Entonces, se abstienen de ciertas cosas y dicen, bueno, esto quizá, y tratan de acallar la conciencia de esta manera. Y eso es endurecer la conciencia. O quizá, hermanos, la conciencia les está acusando de falta, de que no sean codiciosos. Pero precisamente, y ese corazón pecaminoso le exige que supla la codicia. Y precisamente un falso maestro le enseña, le dice, no, tú tienes que alimentar tu codicia. Y él dice, esto es lo que yo necesitaba. Esto es lo que yo buscaba. Lo satisfacer su propia carne. En segundo lugar, la mente carnal no recibe la doctrina de la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley. La mente carnal no recibe las doctrinas de la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley. Al hombre caído le gusta la idea de salvarse por sus propios méritos. Le gusta, le encanta pensar que él puede salvarse por sus propias obras. Por eso esa doctrina de la oración de fe a muchos les gusta, porque dice, bueno, nomás si yo hago una oración de fe, yo me voy a ganar la salvación. Por eso las personas no convertidas que está dentro de una iglesia, si viene algún falso maestro y le empieza a enseñar una salvación por obras, esta persona le va a encantar la idea. Vaya a un encuentro y verán lo que Dios hace. Eso les encanta a ellos. Por esa razón es tan importante enseñar las doctrinas de la gracia, hermanos. Solo el poder del evangelio de la gracia es el que Dios ha prometido para usar y convertir a los pecadores. Además que es el único que mantiene al hombre humillado. De hecho, si usted está aquí humillado, qué bueno, hermano, porque eso precisamente es lo que la palabra trata de hacer, humillar el corazón de los hombres. Porque es ahí cuando nos humillamos o cuando somos humillados por Dios es que dependemos y decimos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero la mente carnal le cuesta mucho aceptar el evangelio y por eso termina apostatando. Él quiere ganarse la salvación, es decir, quiere decir, no, yo puedo ganarme la salvación, yo tengo que hacer algo para ganarme, porque es orgulloso. 3, la mente carnal es propensa a enfocar su ataque en las doctrinas de la santificación. La mente carnal es propensa a enfocar su ataque en las doctrinas de la santificación. Y esto de dos formas. Exalta demasiado como un medio de salvación. Por ejemplo, hay personas que piensan que por vivir la vida como viven se van a salvar. Hermano, nosotros no somos salvos por lo que hacemos, por las buenas obras, pero sí somos salvos para vivir en buenas obras. El problema es que estas personas hablan tanto de las obras que piensan que sus buenas obras los salvan y esto no es así. O por otro lado, sencillamente quieren vivir obteniendo los beneficios del evangelio, pero sin la santificación que el evangelio demanda. Esos son los que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Entonces dicen, como soy salvo, puedo vivir como quiera y puedo quebrantar los mandamientos que quiera. Esas personas son las que dice Judas, convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. Y debemos responder a los apóstatas como Pablo le responde aquí. Dice, Dios lo creó todo. Dice, ellos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, porque todo lo que Dios creó es bueno. Pero Pablo argumenta, todo lo creó Dios. Hermano, yo he escuchado algunas dietas, yo no sé, que comer banano es malo, pero ¿cómo va a ser malo comer
Sí, todo lo que aquí la Biblia dice que todo lo que creó Dios es que es bueno. O sea, ¿quién tiene la razón? ¿Los expertos en nutrición o Dios que dice que todas las frutas, todo lo que Dios nos dio para comer es que es bueno? Por tanto, si Dios creó todo, entonces debemos participar de esas cosas ¿con qué? Con acción de gracias. Pero a pesar de que todos los hombres, hermanos, participan de estas cosas, solo los creyentes pueden participar de estas cosas con gratitud. Noten que Dios hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿cierto? Todos disfrutan de las bendiciones de Dios. Perdón, todos participan de las bendiciones de Dios, pero no todos disfrutan de esas bendiciones cuando participan. Solamente Dios le dio esa facultad a los creyentes. Por eso es lo que dice Pablo. Dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracia participasen de ellos los creyentes. Y aquí no está diciendo que solamente los creyentes participan, no, también los impíos, pero noten, y los que han conocido la verdad, porque todo lo que de Dios creó es bueno y nada debe desecharse, nada, si se toma con acción de gracias. Debemos participar de alimentos con gratitud, ya que todo lo que Dios pone en nuestra mesa, nada merecemos. Hermanos, usted ni siquiera se puede jactar de su esfuerzo. Es que yo trabajé esta semana y por eso tenemos el pan en la mesa, ¿no? Si lo tienes es porque Dios te dio las fuerzas para trabajar. Hermanos, Dios puede hacer que tu vida se convierta en una vida inútil y te quedes postrado en una silla para no poder trabajar ni hacer nada en tu vida. Pero si Dios te ha dado la salud y la fuerza, dale gracias porque todo lo que está en tu mesa es gracias a Él. Hermanos, yo conozco personas que en un momento a otro, que eran trabajadores, que proveían mucho, en un momento quedaron postrados en una cama inmóviles. Entonces es mucha lo que debemos agradecerle a Dios, hermanos, cada vez que usted esté en la mesa y en niños, cuando ustedes vean los alimentos, hermanos, hay hermanos que no sé, que de pronto puede ser que oren de una manera tan ligera. Señor, gracias, Señor. No, entremos con cuidado y meditemos un momento que si Dios no hubiera tenido la bondad y la misericordia, esos alimentos no estarían allí. Y hermanos, más aún, saber que lo que está ahí en la mesa, nada de eso nosotros lo merecemos. Eso es gracia. Y por eso vamos a acción de gracias a Dios. Debemos participar de los alimentos con gratitud, ya que todo lo que Dios pone en nuestra mesa, nada merecemos. Y segundo, ya voy acabando, hermanos, si lo que Dios creó, si Dios lo creó todo, no debemos desechar nada de lo que Dios ha creado para alimentarnos. Ahora, quiero hacer la observación de todo lo que Dios creó para alimentarnos, ¿no? Cosas que Dios no ha creado para alimentarnos no vamos a comer. Pero todo lo que Dios creó para alimentarnos, debemos hacerlo con acción de gracias. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. De las cosas que Dios creó para nuestra alimentación, no debemos desechar nada. Desde luego, y aquí hay algo aclaración, si abusamos de las cosas, así sean buenas, nos van a hacer daño. El banano no es malo, pero si usted come una caja de bananos al día, hermano, pues le va a hacer mucho daño. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Nadie se come una caja de bananos, pero debemos tener un equilibrio, debemos tener un balance en lo que comemos. Tercero, nosotros debemos participar de las cosas creadas en el ámbito de la fe para que puedan ser de provecho espiritual mientras las comemos. ¿Escuchó bien esto? Todos nosotros debemos participar de las cosas creadas en el ámbito de la fe para que puedan ser provecho espiritual mientras las comemos. Usted podrá decir, ¿cómo así? O sea que los alimentos en parte nos ayudan espiritualmente, en parte sí. Versículo 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermanos, ¿qué es santificar? Es apartar una cosa de su uso común para un uso santo. Y note que aquí estamos hablando que la comida la estamos apartando, es santificada para un uso santo. Pablo está diciendo es que hasta la comida Dios la apartó en un uso santo para los creyentes. Cuando comemos dando gracias a Dios, ese alimento de cierta manera se convierte en un beneficio espiritual para nosotros, pero solo cuando la palabra de Dios lo ha santificado, cuando la palabra de Dios ha declarado que nosotros podemos participar de esos alimentos. Pero también
por la oración, porque cuando damos gracias a Dios, estamos mostrando que no dudamos que esas cosas son parte de la provisión de Dios, pero si las comemos con duda, no van a ser de beneficio espiritual. Así que por la palabra y la oración, al dar gracias a Dios, esos alimentos que podrían ser un uso común, de repente es algo santo. Ahora, usted dirá, bueno, no entendió todavía. Bueno, lo que le estoy diciendo es, Dios, por medio de esos alimentos, estamos pidiendo, Señor, danos vitalidad y buena fuerza y vigor en nuestra alma, en nuestro cuerpo. ¿Con qué fin? Para glorificarte y servirte a ti. Ese es el punto. Para servir, para utilizar nuestros instrumentos para servir a Dios. Y noten que lo que se nos enseña aquí es que el evangelio, todas las cosas que hacemos están relacionadas con ese evangelio. El evangelio regula toda nuestra vida hasta el comer. Y todas esas cosas debemos hacerlas para la gloria de Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿para qué hay que hacerlo? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Usted vino, hermanos, ¿cómo adoramos mejor al Señor? ¿Sin comida o con comida? Con comida. Así que, hermanos, todas estas cosas Dios nos las ha dado y todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos debemos utilizarlo para su gloria. Para concluir, así que, hermanos, debemos cuidarnos de la apostasía, ya que no existe otro pecado que acarree más severas consecuencias y terribles que el pecado de la apostasía. La apostasía es un peligro presente en la iglesia, hermanos, y solo los verdaderos creyentes pueden evitar, solamente los verdaderos creyentes, solamente ellos pueden evitar la falsa enseñanza para no caer en apostasía. Así que el verdadero creyente perseverará hasta el fin. ¿Sabe por qué? En la verdad del evangelio, porque Cristo es quien lo preserva hasta el fin. Vamos a orar, hermanos.